Bien, comenzamos con la grabación. A ver, chicos. Primero que nada tengo que explicarles aquí que es un ángulo en posición normal. Un ángulo en posición normal es cualquier ángulo que nace en este eje, en el eje X positivo, ¿ya? Y se dirige, en este caso, y termina en cualquier radiovector del plano cartesiano. Por ejemplo, si yo dibujo un radiovector ese aquí, este vendría a ser un ángulo en posición normal. Pero no es el único, ¿eh? Podría ser también que se vaya por este lado, en sentido horario. Alfa también sería un ángulo en posición normal. La idea es que nazcan en el eje X positivo. ¿Dónde terminen? Eso no importa. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, un ángulo en posición normal entonces se puede dar un montón de vueltas. Por ejemplo, podría darse 1, 2, 3, 4, 5, así, ¿no? Por ejemplo, hasta acá sería 360 grados. Luego serían 720 grados, ¿no? Tal vez 180 grados más y tenemos 800 tantos, ¿no? Digamos que acá me detengo. Entonces, este ángulo teta que se ha dado que vale 800 tantos, ¿no? Sería un ángulo en posición normal porque comienza en el eje X positivo, ¿no? Y lo estoy poniendo con un puntito negro y termina en un radio vector, ¿ya? Entonces eso sería un ángulo en posición normal. Para calcular sus razones trigonométricas ustedes necesitan conocer pues en este caso, saber qué es el ángulo en posición normal, pues, y saber las componentes de ese lado final, ¿no? Por cierto, su nombre correcto es radio vector, ¿ya? Ese es su nombre correcto, radio vector. Lado final también le pueden poner, ¿no? Ya que el lado inicial es este. Bueno, entonces, ¿cómo calculamos las razones trigonométricas? Empezamos por la primera, el seno del ángulo. En un triángulo rectángulo les enseñé yo que el seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa, ¿no? Al ángulo. Bueno, en este tema, en un ángulo en posición normal, el seno del ángulo teta es la ordenada y sobre el módulo del radio vector. El coseno es la abscisa sobre el módulo del radio vector. Y la tangente del ángulo en posición normal, teta, es la ordenada entre la abscisa. Son fórmulas. Digamos que en este problema, ¿no? Menos 2, menos 3. Aquí en este caso, el X vendría a ser el menos 2 y el Y vendría a ser el menos 3. Yo le digo X y Y, ¿no? Pero la verdad su nombre correcto es abscisa, ¿ya? La abscisa es menos 2, la ordenada es menos 3. Entonces, con esto de acá yo ya puedo calcular la pregunta. Veamos lo más bonito. Las fórmulas le pueden congelar, chicos. Ya anoten en un papel ahorita mismo. Anoten si esas fórmulas les va a servir. Bueno, ahora vamos a resolver el problema. Primero que nada, teta es un ángulo en posición normal cuyo lado final pasa por menos 2, menos 3. ¿Dónde está menos 2, menos 3? Pues está 2 unidades atrás y 3 unidades abajo. Entonces aquí estaría el punto final del radio vector, ¿no? Cuyas coordenadas son menos 2, menos 3. Como dice acá, teta es un ángulo en posición normal. Quiere decir que, por ejemplo, podría ir así. Este es teta. Ahora, a mí me piden calcular esto, ¿no? Me piden calcular raíz cuadrada de 13 multiplicado por el seno del ángulo teta más 6 multiplicado por la tangente del ángulo teta. ¿Ya? Entonces tendremos raíz de 13 por el seno más 6 por la tangente. Ahora bien, ¿cómo calculo el seno de teta? Es ahí donde usamos la fórmula, ¿no? Que les dije. El seno de cualquier ángulo en posición normal, teta, la vamos a poner así, es igual a la ordenada sobre el módulo. Siempre. ¿Ya? Siempre va a ser así. Y bueno, en este problema, ¿cuánto es la ordenada, no? Miren acá. El primero se llama abscisa. ¿Ya? El segundo se llama ordenada. En este caso la ordenada es menos 3. Así que iría menos 3 ahí. Sobre el módulo. ¿Y cuánto es el módulo? Bueno, tomando en cuenta que el X es menos 2 y la Y es menos 3, el módulo sería igual a, módulo sería la raíz cuadrada del X, o sea, menos 2 al cuadrado, más el Y menos 3 al cuadrado.
Estamos hablando de menos 2 al cuadrado, menos 3 al cuadrado de 4 más 9. 4 más 9 son 13. El módulo vendría a ser la raíz de 13. ¿Ya? No 13, la raíz de 13. Entonces, el seno, como por fórmula, es ordenada y entre módulo. Tendré que poner la ordenada menos 3, porque acá la ordenada es menos 3, entre el módulo que acabo de calcular, raíz de 13. Y ya está. Ese es el seno del ángulo teta. ¿Ya? Repito, teta es un ángulo en posición normal, por eso puedo usar esta fórmula. ¿Cuál es la tangente? Bueno, la tangente por fórmula, ya lo puse hace ratito, en clase también les he dicho, la tangente es ordenada entre abscisa. En este caso la ordenada es menos 3 y la abscisa es menos 2. Y ya está, chicos, eso sería todo. O sea, solo tienen que reemplazar en las fórmulas. Nada más. Bueno, voy a simplificar algunas cositas. Por ejemplo, el raíz de 13 que está multiplicando se va con el que está dividiendo. Me queda solamente menos 3. Más, acá multiplico 6 por 3, 18. 18 entre 2 son 9. Por cierto, el signo menos de arriba y el menos de abajo pues se van, porque menos entre menos es más. O también los pueden cancelar, ¿ya? O sea, de eso no se preocupen. Les queda menos 3 más 9. Signos diferentes, se resta, la resta es 6 y se coloca el signo del mayor. Y la respuesta correcta es la C de Cristo. ¿Ya? Entonces, en resumen corto, ¿qué tienen que hacer? Tienen que primero que nada reconocer que el ángulo está en posición normal. Después, tienen que interesarse por hallar las coordenadas, ¿no? Abscisa y ordenada, estos numeritos. Ya que con estos podrán calcular el módulo. Si ya tienes el módulo y tienes las componentes x y y, pues ya puedes calcular seno, coseno, tangente, secante, cosecante, cotangente, todas las razones trigonométricas, ¿ya? ¿Qué más? Nada más recalcarles que esto sirve para calcular cualquier ángulo, ¿no? Que esté en el plano cartesiano. Si ustedes me dicen, calcule, profesor, ¿cuánto es el seno de 100 grados? Yo con el transportador mido 100 grados y luego miraría, ¿no? En qué, el lado final, ¿no? En qué componente termina, y con eso calcularía todo otra vez. Es más preciso. O sea, dibujando podemos calcular todas las razones trigonométricas. Bueno, vamos al problema número 2. Del gráfico determine, ¿no? E igual tangente de teta más tangente de alfa. Bien. Entonces voy a calcular la tangente de teta. Busco teta. ¿Dónde está teta? Aquí está, miren. Aquí está teta. Aunque se pronuncia z, ¿no? Z. En fin, yo le digo así. Las coordenadas de este puntito, porque este es el radio vector de teta, ¿no? El lado final serían menos 3, menos 3. O sea, abscisa menos 3, ordenada menos 3. ¿Ya? Las componentes de alfa, del otro ángulo que está acá arriba, ¿no? Termina aquí, es abscisa menos 4, ordenada 5. Eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿no? Ubicar las componentes. Una vez hecho esto, reemplazamos en las fórmulas. ¿Qué es la tangente por fórmula? La tangente de cualquier ángulo alfa es igual siempre, en este caso en el tema de ángulos en posición normal, ¿no? La ordenada sobre la abscisa. Recuerden que en un par ordenado primero está x y luego está y. Siempre va a ser así. O sea, siempre va a estar la abscisa, siempre va a estar primero la abscisa y al final siempre va a estar la ordenada. Entonces, en este caso, pues, E sería igual a la tangente de teta más la tangente de alfa. En el primer caso, para teta, su abscisa es menos 3 y su ordenada también es menos 3. La ordenada menos 3 entre la abscisa menos 3. Para alfa, su ordenada es 5, su abscisa es menos 4. Su ordenada 5 entre su abscisa menos 4. Entonces, ese sería ¿no? Lo que tengo que resolver. Menos 3 entre menos 3 son 1. 5 entre 4 es 1.25. Más entre menos son menos. Entonces tendríamos E es igual a 1 menos 1.25. Bueno, al restar números, en este caso 1 menos 1.25 me va a dar menos 0,25. Y ahí termina ese problema. ¿Bien? Creo que haya quedado claro, chicos. Y si hay dudas, ya en el colegio me preguntan. Entonces, en resumen, lo que tienen que hacer acá, primero que nada, es ubicar las coordenadas del lado final. Si no tienen las coordenadas del lado final, no van a poder aplicar la fórmula para hallar, ¿no? La tangente, seno, coseno, lo que les pregunten. Problema número 3.
Calcular la secante más la tangente. Bueno, veamos primero cuál es la fórmula de la secante. La secante es la inversa del coseno, así que si el coseno era x sobre el módulo, la secante va a ser al revés, el módulo sobre la abscisa. ¿Bien? Sobre la tangente de alfa ya les he dicho, ¿no? Es la ordenada entre la abscisa. Es fácil de recordar la tangente. Bueno, en este problema tengo a la abscisa y tengo a la ordenada, pero no tengo el módulo, no me dice cuánto mide esta distancia. Fácil lo calculo, pues. El módulo es 2 puntos, la raíz cuadrada de la suma, estoy aplicando esta fórmula, de los cuadrados de las componentes, que en este caso son el 4 y el menos 3. El 4 al cuadrado son 16. El 3 al cuadrado son 9. Del menos ni se preocupen, porque menos 3 al cuadrado es menos 3 por menos 3, ¿no? Y menos por menos son más. Bueno, entonces tenemos 16 más 9, que son 25, y la raíz cuadrada de 25 es 5. Ya está, mi módulo es 5. Aquí la distancia que existe del origen al punto vale 5 unidades. Ya tengo el módulo. Ahora sí, puedo calcular la pregunta, ¿no? Me piden secante de alfa más tangente de alfa. Bueno, la secante y la tangente son fórmulas. En la secante, ya estoy diciendo acá, es el módulo entre la abscisa. El módulo es 5 en este problema, la abscisa es 4. Esa es la secante. Vamos con la tangente de alfa. La tangente es ordenada entre abscisa, ¿no? En este caso, la ordenada es menos 3, la abscisa es 4. Entonces sería abscisa, ordenada menos 3 entre abscisa 4. Y ya está, es todo. 5 cuartos, más por menos son menos, o sea, 5 cuartos en menos 3 cuartos. Y 5, estas son fracciones homogéneas. Bueno, 5 menos 3 son 2. 2 cuartos. 2 cuartos le saco la mitad de arriba y abajo, un medio. La respuesta sería la de Diosito. ¿Ya? Siguiente. 4. Si el punto P pertenece al lado final del ángulo en posición normal, acá me asegura que es un ángulo en posición normal. Quiere decir que si yo dibujo el plano cartesiano, X y Y, ¿no? 5 menos 12 me daría el lado final, ¿no? 5 menos 12 significa 5 a la derecha, o sea, 5 unidades adelante, pero 12 unidades abajo, ¿no? En este caso porque es menos 12, ¿no? Entonces yo bajaría 12 unidades hacia el suelo, ¿no? Hacia acá. Por aquí más o menos sería. Ese sería el punto 5 menos 12. El radio vector vendría a ser esta línea que voy a dibujar. ¿Ya? El ángulo en posición normal beta podría irse así o podría irse así. ¿Ya? Bueno, en este caso lo voy a dibujar por afuera. Da igual. No me dice cuánto vale beta en realidad. Solo me dice que es un ángulo en posición normal. Y nada más es todo. Pues, ¿no? Si al menos me dijera no es mayor a 180 grados. Podría entender cuál de los dos ángulos es. En fin, no importa eso. Vamos ahora a calcular el módulo antes de continuar. Recuerda que el módulo es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, que en este caso son abscisa 5, primero la abscisa, ordenada menos 12, ¿no? Hoy estamos hablando de 5 al cuadrado y de menos 12 al cuadrado. 5 al cuadrado son 25. 12 al cuadrado son 144. El 25 sumado al 144 me da 169. Y la raíz cuadrada de 169 me da 13. Fin. Entonces, el módulo de este vector, o sea, la distancia o el tamaño de este lado final, son 13 unidades. ¿Ya? Tengo las componentes abscisa y ordenada, tengo el módulo, ya puedo calcular lo que me pidan. Entonces vamos a sacar el plumón negro y decir, la secante de beta más la tangente de beta es la suma de, acá recuerdo la fórmula de la secante. La secante es módulo sobre la abscisa y la tangente es ordenada sobre la abscisa. Bien, entonces en secante el módulo es 13, ya lo he calculado, acá abajo está. La abscisa es la primera componente, 5. En la tangente hago lo mismo, voy a dividir la ordenada entre la abscisa, tiene que reconocer quién es la ordenada y quién es la abscisa, ¿no?
La ordenada en este caso es menos 12 y la abscisa es 5. Ahora hay que desarrollar, mira, son fracciones homogéneas. Basta que coloquen un solo denominador. Más por menos son menos. Me queda 13 menos 12. Oh, eso es 1. Un quinto es la respuesta entonces. Un quinto dividiendo 1 entre 5, así, ¿no? Es un solo entre 5 personas, son 20 céntimos. 20 centavitos. Y ya está. 0,2. Sería la alternativa a la C de Cristo. Quinto problema. Me dice si el, si el punto este de acá, ¿no? Si se dan cuenta que la abscisa es m más 1 y la ordenada es m. Pertenece al lado final de un ángulo canónico θ, tal que el seno de θ es menos 0,8. Calcular esta pregunta. Bueno, cuando les dice que el ángulo es canónico, les está diciendo que es un ángulo en posición normal. Es un ángulo en posición normal. Tengo el problema de no saber dónde está este ángulo. No sé dónde está, y simplemente sé que es m más 1m. Bueno, pero acá me dice que el seno de θ es menos 0,8. Interesante. Si el seno de θ es menos 0,8, yo debo pensar acá qué números fueron divididos y me dieron 0,8. Y la respuesta es que son pues el número 8 entre 10, ¿no? Simplificando 8 sobre 10. 8 entre 10, si le sacan mitad, mitad, les va a quedar 4 quintos. ¿Ya? Entonces, seno de θ sería menos 4 quintos. Y aquí es donde recuerdo la fórmula. Un momentito, el seno de un ángulo en posición normal era la ordenada sobre el módulo. Entonces podríamos especular, ¿no? Algo así como tanteando. Si esto es definición y esto es lo que tengo realmente, me puedo, ¿no? Al comparar, puedo decir lo siguiente. Ah, ya. La única forma de que esto tenga sentido es que el y sea menos 4 y el módulo sea 5. Eso podría concluir. Veamos si tiene sentido. Al ser y menos 4, ya estoy diciendo que obviamente no sé dónde termina el punto, ¿no? Pero ya estoy diciendo que la ordenada es menos 4. No tengo el valor de la abscisa, pero acá tengo este punto, ¿no? Este punto es este en realidad. Y si esta m es menos 4, esta de acá sería menos 4 más 1, o sea. Repito, si la m es menos 4, si la ordenada es menos 4, entonces menos 4 más 1 me da menos 3. Y bien chicos, este sería el punto entonces. Y funciona con m es menos 4. Pero ahora veamos algo más. El módulo tiene que salir 5. Si ustedes reemplazan 3 y 4 en la x y la y lo desarrollan, ¿no? Creo que lo hemos visto esto antes. No, 9 más 16 son 25, la raíz cuadrada de 5. Sí encaja. ¿Ya? Sí encaja. Y bueno, pues ya, entonces ya tenemos la abscisa y la ordenada. Menos 3 menos 4. Módulo 5. Entonces yo puedo calcular la pregunta, ¿no? Me piden calcular vamos a usar otro color, solito. Luego es igual a m a la menos 1 por tangente de θ, ¿no? Bueno, m a la menos 1 significa 1 entre m. Ya esa es fórmula. La tangente de θ significa ordenada entre abscisa. Bien, la m, comparando esto con esto, me voy a dar cuenta que la m vale 4 negativo, ¿no? Ahora acá dividimos la ordenada entre la abscisa. Y ya está. La ordenada, chicos, siempre es la segunda componente. Esta es la ordenada, siempre esta va a ser la ordenada, ¿ya? Esta es la abscisa. Bueno, menos 4 se va con menos 4 y me queda 1 partido entre menos 3. Se sobreentiende que es más y digo, más entre menos, menos un tercio. Esa es la respuesta final, la D de Diosito. Siguiente. Determine la tangente de θ. La tangente de θ es y entre x, ¿no? Esa es la fórmula. Necesito entonces las componentes de ese θ. ¿Dónde está θ? Aquí está. Está en posición normal. Chévere. Termina en este lado. Y ahí está C. Bien, si yo logro encontrar las coordenadas de C, solucioné el problema, porque solo tengo que dividirlas. Ahora bien, por otra parte yo miro, y si trazo una perpendicular, ¿no? Hacia al eje Y así, aquí se forma un triangulito. Ese triangulito no es cualquier triángulo, es un triángulo que tiene muchos años de antigüedad. Por lo que leí, casi aproximadamente 5000 años antes de Cristo. Así que con los años que ya pasaron después de Cristo, creo que tenemos un total de 7 años, ¿no? 7000 años, perdón, 7000 años. Bueno,
Ahí está el triángulo rectángulo de 37,53. Sus catetos están en relación de 3K, 4K, 5K. Para ser sinceros, la verdad ni siquiera es 37,53, ¿sabes? Son decimales los ángulos, correctamente hablando, ¿no? Pero redondeando, así sería. Bueno, entonces comparamos esto con esto. O sea, nos damos cuenta que este triángulo, ¿no? Este de aquí es este de acá. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Acá arribita, en este triángulo de aquí también puedo hacer algo parecido, ya que si aquí es 37, si este de aquí es 37 y esto es 90, el ángulo que está acá arriba es 53. Y si este es 53 en este triángulo recto, este es 37. ¿Ya? Otra vez el mismo triángulo está aquí. ¿Se dan cuenta? Es el mismo triángulo. Sus lados serían 3, 4 y la hipotenusa 5. O sea, AB vale 5. Pero un momentito, si AB vale 5, entonces BC sería el doble de 5, ¿no? Si este vale 5, BC tendría que ser el doble de 5, que es 10. O sea, todo esto de acá valdría más. Valdría 10 unidades. Pero hay un detalle. Este triángulo habíamos quedado que era el triángulo notable que está acá. 10 está en el lugar de 5K. Entonces quiere decir que si este es 10, si 5K es 10, pues 4K son 8 y 3K son 6. ¿Por qué? Porque bueno, 5 por 2 son 10, 4 por 2 son 8, 3 por 2 son 6. Entonces acá sería 8 y aquí sería 6. Ahora creo que ya podemos calcular las, ¿cómo se dice, no? Las componentes de C. Ya que para llegar del origen, el origen está acá, al punto C tengo que bajar, ahí, tengo que bajar 11 unidades, ya tengo que bajar 11 unidades porque 3 más 8 son 11. Y luego de bajar esas 11 unidades, ya, luego de bajar esas 11 unidades, debo dirigirme a la izquierda 6 unidades, ¿no? Entonces ahí tenemos pues que la abscisa es menos 6 y la ordenada es menos 11, ¿ya? Así sería entonces. Entonces ya reemplazo mi x y y en la tangente de teta. Menos 11 entre menos 6, menos entre menos son más, 11 entre 6 se deja indicado. Sería la alternativa D. Esa sería la solución del 6. Vamos al problema 7. Vamos al problema 7. A ver, 7. El gráfico hallar 5 por seno de alfa más coseno de teta. En forma similar, chicos, aquí trazan una perpendicular. La clave son las perpendiculares, ¿no? En el anterior hice lo mismo, ¿no? Miren acá. Tracé perpendicular para formar un triángulo notable. Bueno, este también es notable, pero no se preocupen, no voy a trabajar con su ángulo. Y también trazan una perpendicular. Los perpendiculares caen y forman triángulos. Uno aquí y otro acá. Aunque no lo parezca, déjense llevar por los datos. Ya usen los datos. Este lado de aquí es igual a este lado de acá. Además, yo no sé cuánto mide este ángulo. Vamos a poner de color rojito, ¿ya? Yo no sé cuánto vale este. Vamos a llamarle omega, digamos. Entonces aquí estaría el complemento de omega, el blanquito de aquí a la izquierda. Pero como acá es 90, o sea, ya que está el complemento, entonces acá arriba estaría el ángulo omega. Y aquí sería el complemento, porque si acá es omega y acá es 90, entonces aquí sería el complemento otra vez. Ya, le podemos llamar a este complemento, no sé, Z. ¿No? Sí, y le vamos a llamar. ¿Ya? Bueno, eso es todo lo que tengo y bueno, ahora yo miro bien este triángulo y miro este triángulo, son muy parecidos, tienen la misma, ¿no? En este caso la misma hipotenusa, porque está marcado por el gráfico con las espitas, tienen omega y phi, mismos ángulos, miren, porque en la derecha también tiene omega y tiene phi, solo que está en otra posición, ¿no? Entonces vamos a decir que estos dos triángulos son congruentes. El caso de congruencia sería el caso ala, ángulo, lado, ángulo. ¿Ya? Bueno, vamos a colocar las consecuencias. Si este es 2,1 las componentes, quiere decir que esta abscisa es 2 y esta ordenada tiene tamaño 1. Bueno, entonces acá tienen que llevar ese triángulo, lo tienen que rotar. Este 2 estaría en este lugar y este 1 estaría en este otro.
¿Ya? Chicos, tienen que ver que este triángulo de acá está rotando. ¿Sí? Este 1 se está moviendo para acá. Y mientras eso pasa, el 2 está tomando el otro lado. ¿Ya? Déjense ya por los ángulos. Fi. Tienen que hacer esa rotación. Bueno, ahora que tengo esto, ya puedo decir las coordenadas de este puntito. Este puntito tendría un punto hacia la izquierda, eso es -1, pero 2 puntos hacia arriba, eso es +2. Y ya tengo el x y tengo mi y. Aplico las fórmulas correspondientes. Esto sería raíz de 5 multiplicado por el seno de alfa es, por definición, la ordenada entre el módulo. Más el coseno es la abscisa entre el módulo. Ahí está, seno más coseno. Pero en este caso pueden ver claramente cómo mi abscisa y ordenada son -1 y 2. Así que en abscisa pongo -1 y en ordenada pongo 2. Ahora, sobre el módulo, ¿cuánto valdría? Pues vamos a ver, x cuadrado más y cuadrado sería equivalente a decir 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Estamos hablando de 1 más 4. Estamos hablando de 5. Raíz de 5, el módulo es raíz de 5. O sea, acá borramos esto, ponemos raíz de 5. Y acá también borramos esto, ponemos raíz de 5. Son fracciones homogéneas, así que solo resto 2 menos 1, que es 1 sobre raíz de 5. Esto multiplicado por la raíz de 5 de afuera. Bueno, si vamos a multiplicar por raíz de 5 y dividir entre raíz de 5, se van y te queda solamente 1. Y ahí termina el problema número 7. Octavo problema, calcular la tangente de teta. Igual que el anterior, la clave estaba en la tangente de teta es y entre x, ¿no? Si logro encontrar entonces la ordenada y logro encontrar la abscisa, solo tengo que dividirlas. Bien, ¿dónde inicia teta? Teta inicia acá. Bien, eso significa que teta es un ángulo en posición normal. Basta que encuentre las componentes de C y se acabó el problema, porque solo tengo que dividir la y entre la x. ¿No, chicos? Entonces la solución aquí sería, por ejemplo, que ustedes tracen, ¿no?, una perpendicular, así, para aprovechar el ángulo de 53, ¿no?, que es notable. Continúan también hacia arriba y acá cierran. Nos van a formar un rectángulo, así. Ahora bien, este va a ser recto, esto va a ser recto, esto va a ser recto. Bueno, el caso sobreentiende que es recto. Me dice que AB es el doble de AD y este es 10. O sea, AB me está diciendo que es 10. Pues acá en AB pongo 10. Si el doble de AD es 10, le saco mitad, AD vale 5. Y chicos, eso sería todo lo que tengo. A ver, ¿qué más tengo? Bueno, podemos jugar con los ángulos, ¿no? Igual que hace rato. Si aquí es 53, el celestito vale 37, porque deben sumar 90. Si aquí es 37 y aquí es 90, acá al costado es 53, porque deben sumar 180. Si aquí es 53, aquí es 37. Bien, entonces eso sería todo. Creo que ya es momento de trabajar. Entonces empezamos. Este es 5, porque este es un rectángulo y los lados opuestos de un rectángulo tienen que ser iguales. Por eso es 5. Ahora bien, si este es 5 en este triángulo de aquí, ¿no?, es notable, ¿no? 53, 37 son ángulos notables. O sea, acá sería 3 y acá sería 4. Este también es notable. Aplicamos el mismo truco. Acá sería 4K, acá sería 5K y acá sería 3K. Pero 10 está en el lugar de 5K. Quiere decir que K es 2. O sea que acá sería 4 por 2. Y aquí en 3K sería 3 por 2. Sería 6. Ahora bien, la distancia del punto A hacia el origen, gracias a la coordenada menos 7, 0, me indica que la distancia son 7 unidades. Esto gracias a la coordenada, ¿no? Ya. Entonces, como esto es un rectángulo, yo puedo decir que la parte de arriba mide lo mismo que la parte de abajo. Si abajo vale 6 más 7, 6 más 7 son 13, arriba también debe ser 13. Pero ya hay 4, así que me faltan 9. 4 más 9 es 13. Con esto entonces yo ya tengo determinadas las coordenadas de x y y. ¿Por qué? Porque x es la abscisa que me indica cuánto te tienes que mover hacia la izquierda. Y bueno, tienes que moverte, como acá se ve, 9. La abscisa es 9. Y es negativa, por cierto, porque se abre hacia la izquierda, ¿no? La ordenada es la altura. ¿Cuánto de alto está este C respecto a la base? Bueno, está 8 más 3, son 11. Sería 11 positivo. Entonces, finalmente ya tengo mi abscisa X, mi ordenada Y es 11, entonces divido 11 entre menos 9
Y eso es más entre menos 11 entre 9. 11 novenos negativos. Marcan la alternativa C de cristal. Y así termina, chicos, el problema 8. 9. La cotangente de alfa es menos 2. Si la cotangente de alfa es menos 2, pues, ¿qué podríamos decir acá? ¿Cuánto es la cotangente de alfa por fórmula, ¿no? Si la tangente era y entre x, la cotangente es lo inverso, x entre y. ¿Ya? Cotangente y tangente son recíprocos, son inversos. Bueno, cotangente de alfa sé que vale menos 2. Mi abscisa x acá está como m menos 5. Mi ordenada m menos 2. Y tengo que desarrollar esta ecuación, así calcularé m. M menos 2 está dividiendo, pasa multiplicando por menos 2. Igual a m menos 5. Menos 2 se distribuye en este binomio, menos 2 por m. Menos 2 por menos 2 es más 4, y eso sería m menos 5. Bien, 4 se queda, 5 pasa sumando, 5 más 4, m se queda, este 2m que está restando pasa sumando, 2m, 5 más 4 son 9, m más 2m son 3m, y bueno chicos, si 9 es 3m, le sacan tercera a ambos lados, tercera, m es 3, entonces marcan la E de elefante, y así termina el problema número 9. Vamos al último problema, problema 10. El gráfico dice que hay que hallar K. Bueno, en este caso puedo darme cuenta que del mismo radio vector me están dando, ¿no?, las componentes de dos puntos distintos de él. Entonces, por aquí lo que se nos puede ocurrir es hallar la tangente de teta. Como es la ordenada entre la abscisa, solo tendría que dividir esta ordenada menos 2 entre la abscisa K más 3. Pero luego me pongo a pensar y digo, un momentito. También podría calcular, o bueno, representar la tangente de teta usando el otro par, este de acá abajo, donde la ordenada es menos 3 y la abscisa es K más 1. O sea, menos 3 entre K más 1 también sería tangente de teta. Pero ahora hay que pensar, si esto es tangente de teta y esto es tangente de teta, entonces ambas estructuras son iguales. Y ahora desarrollamos esta ecuación. El menos de acá se va con el menos de acá, por comparación simplemente. El K más 1 que está dividiendo pasa a multiplicar por 2. Tendríamos 2 multiplicado por K más 1, igual a 3. Este K más 3 que está dividiendo pasa a multiplicar por el 3. 3 por K más 3. 2 por K más 1 se distribuye nuestro número 2 y nos da 2 por K, 2 por 1. Acá también hacemos el mismo chiste. 3 se distribuye, ¿no? Propiedad distributiva de la multiplicación. 3 por K y 3 por 3. 9 le pasa a restar al 2. 2 menos 9. 3K se queda y 2K le pasa a restar. Menos 2K. 2 menos 9 son menos 7. 3K menos 2K es una K. Y ahí está, chicos. K es menos 7. Marcan la B de bebé. Y hemos terminado los 10 primeros problemas. De acá a 2 días les mando la solución de los otros 10 siguientes. Sigan practicando, recuerden que la práctica hace al maestro, chicos. ¿Ya? Cuídense mucho, hasta luego.